Si el trabajador es repuesto por mandato judicial y luego es despedido, ¿es posible Puede nuevamente volver su bajo pretensión la reposición? relación laboral Revisemos en el qué artículo dice la 77 Corte del mismo Suprema. tema, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referido al despido como una manifestación de represalia que sufre un trabajador por haber iniciado un proceso judicial de amparo contra la empresa donde éste trabajaba o laboraba. Entonces, se configuraría, cabe la pregunta, si se configuraría un despido que se sanciona con la nulidad ante este hecho. Veamos qué es lo que dice la Corte Suprema. Bueno, en principio debemos tener en cuenta que quien interpone el recurso de casación es la empresa contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda y ordenó que el trabajador sea repuesto a su centro de trabajo. Las causales de infracción normativa que denuncia la parte recurrente son las siguientes: inaplicación del artículo 47 del Decreto Supremo 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, inaplicación del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR. Tenemos como antecedentes que la parte demandante solicita su reposición por despido nulo, por haber sido objeto de despido bajo la causal señalada en el literal C del artículo 29 del Decreto Supremo 00397-TR, más el pago de remuneraciones y beneficios sociales devengados hasta su efectiva reposición. Y también pide como una pretensión subordinada su reposición por despido incausado. Como sabemos, la pretensión subordinada se da cuando la pretensión principal, que en este caso sería la calificación de despido nulo, no se ampara. Entonces, si el juez decide no estimar este extremo de la demanda, se tendría que pronunciar respecto a la reposición por despido incausado, pero en este caso no se ha configurado ahí una medida que sí se estimó tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, la nulidad de despido. La primera instancia declaró nulo el despido que fue objeto del demandante y ordenó su reposición en el puesto que venía desempeñando a la fecha de su cese. Asimismo, se ordenó el pago de las remuneraciones devengadas y el depósito de la compensación por tiempo de servicio más los intereses legales correspondientes. Siempre recordemos que cuando se pretende que un despido se califique como nulo y esté desamparado, genera el pago de remuneraciones devengadas y el depósito de la compensación por tiempo de servicio, mientras que si se ampara una demanda de despido incausado fraudulento, no se ampara una pretensión de remuneraciones devengadas, sino una indemnización por daños y perjuicios, que ya es otra figura legal. La segunda instancia confirmó la sentencia que apeló la empresa, puesto que la empresa consideraba que no había un despido nulo, ¿no? Pero la segunda instancia le dio la razón al trabajador. Ahora, es importante entonces tener en cuenta el contenido de las infracciones normativas que ya les hemos mencionado y que es citada por la Corte Suprema. ¿Qué establece el artículo 47 del Decreto Supremo 001-96-TR? Señala lo siguiente: se configura la nulidad del despido en el caso previsto por el inciso C del artículo 62 de la ley, si la queja o reclamo ha sido planteado contra el empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes y se acredita que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores. La protección se extiende hasta 3 meses despedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento. Por su parte, el artículo 24 del Decreto Supremo 003-97-TR prevé que son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador la comisión de falta grave. Alcance sobre la nulidad de despido. La Corte Suprema ha precisado que el despido nulo se configura cuando el empleador extingue un vínculo laboral basado en una conducta ilícita lesionando derechos fundamentales. Esta forma de protección concebida permite salvaguardar el derecho a permanecer en el empleo siempre y cuando el supuesto de hecho se encuentre contemplado en la norma. Entonces, bajo esta premisa, nuestra legislación otorga protección para ciertos hechos, como una forma de salvaguardar los derechos de los trabajadores que se encuentren inmersos en ciertas actividades particulares. En consecuencia, ha dispuesto que solo se configura la nulidad de despido cuando se presentan los supuestos tipificados en el artículo 29 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 00397-TR, entre los cuales se encuentra el despido promovido por el trabajador que presenta una queja o participe en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. Protección ante reclamos contra el empleador. Respecto al supuesto establecido en el inciso C del artículo 29 del TUO, aprobado mediante Decreto Supremo 00397, se protege a los trabajadores para presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que se configure falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25 del mencionado texto único ordenado. Es de precisar que la queja o participar en un proceso se extiende a todo el proceso administrativo o judicial que siga el trabajador contra su empleador siempre y cuando tenga conexión con sus derechos de carácter laboral, por lo que se descarta que cualquier comunicación interna dirigida por el trabajador contra su empleador formulado
formulando alguna reclamación de carácter laboral o de otra naturaleza, pueda ser considerada como causal de nulidad que señala la norma citada precedentemente, de acuerdo a lo señalado por la Sala Suprema en la Casación 2666-2014 Lima. Por ello es importante tener en cuenta que para que se configure la nulidad del despido, debe acreditarse el nexo causal. Disculpen. Es decir, que la separación esté precedida, o cuando dice separación, no, el despido, esté precedida de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos a sus trabajadores, de conformidad con el artículo 47 del Decreto Supremo 00196. En consecuencia, resulta importante que se evidencie la represalia incurrida por el empleador, que implica la transgresión a la tutela jurisdiccional. Siendo así, respecto del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 47 del Decreto Supremo 00196-R, se debe tener en cuenta que dicho supuesto opera cuando se acredita lo dispuesto en el párrafo precedente, esto es, la represalia del empleador para que se configure la nulidad de despido. Análisis del caso concreto. Los principales argumentos expuestos por la parte recurrente, que es la empresa, en su recurso de casación, se basan en el hecho que la Sala Superior no ha realizado un correcto análisis en relación a la existencia o no del nexo causal entre el proceso judicial de amparo y el posterior despido ejecutado en contra del demandante, así como que no existe fundamento o fundamentación alguna referida a las supuestas conductas destinadas a evitar los reclamos de los trabajadores. Además, que se acreditó que el demandante fue despedido por la comisión de una falta grave. Sin embargo, ello no se toma en cuenta para declarar la nulidad de despido por represalia. Lo que dice la Corte Suprema es que al respecto de la revisión de la sentencia, se advierte que el colegiado superior ha cumplido con desarrollar ampliamente el nexo causal entre el proceso judicial y el posterior despido ejecutado en contra del demandante. O sea, sí se habría analizado el nexo causal o el nexo de causalidad entre el proceso judicial que inició y promovió el demandante antes de ser despedido, conforme se corrobora a Fogastar, toda vez que de los actuados se evidencia que en un primer momento el demandante ingresó a laborar en el año 2015 hasta el año 2018, fecha en que fue despedido de forma incausada, razón por la cual se inició un proceso judicial de amparo en el expediente. Entonces, este primer momento resulta importante porque en este primer proceso se acreditó la existencia de un despido incausado. Y como ese despido incausado fue declarado judicialmente, fue repuesto el demandante o la demandante. Porque acá bien se señala que mediante sentencia de vista se resolvió declarar fundada de parte de la demanda y se ordenó la reposición. O sea, tuvo una primera reposición el trabajador o la trabajadora en el cargo que desempeñaba antes de su despido. Reposición que se efectivizó en el año 2019. Y como se observa en el acta de reposición, ¿cómo se observa en el acta de reposición? Ahora, una vez ejecutada la reposición, se tiene que la empresa demandada mediante una carta notarial del año 2019 solicita a la actora sus descargos por presuntamente encontrarse responsable de otorgar créditos sin autorización de gerencia y que por determinarse que en los inventarios faltaron mercaderías de propiedad de la empresa. Hechos imputados que terminan con un despido en el año 2019 a través de una carta notarial. Esto ocurrió en el lapso de 2 meses entre su reposición y su reposición efectiva, producto de este primer proceso judicial, y nuevamente la despidieron. Este segundo despido se justificó aparentemente en un proceso disciplinario por incumplimiento de sus obligaciones de esta trabajadora. Pero el tiempo, tengan en cuenta que son 2 meses. ¿Eso qué significa? Que sí hay indicios razonables de que esta conducta de esta empresa fue como un acto de represalia. Pero veamos qué dice la Corte Suprema. Siendo así, se encuentra acreditado el nexo causal entre el proceso judicial de amparo y el posterior despido ejecutado, ya que la demandante fue repuesta el 5 de noviembre de 2019 al haberse declarado fundada la demanda sobre despido incausado. Sin embargo, la empresa, el 23 de diciembre de 2019, a 2 meses de haber sido repuesta, extingue el vínculo laboral por supuestamente la comisión de una falta grave. No obstante, de la revisión de la carta notarial que decide el despido, se observa que las faltas imputadas tienen como sustento diversos informes emitidos entre enero y abril del 2018, es decir, aparentes faltas que fueron de conocimiento de la parte demandada en el primer tramo de la relación laboral y que no fueron imputadas en su debido momento, sino que recién con fecha 21 de noviembre del 2019, esto es apenas 15 días de haber sido repuesta, la demandante mediante proceso judicial de amparo, ¿no? Es decir, la demandada, que es la empresa, utilizó un hecho que se habría originado antes del primer despido, pero que no fue fundamento del primer despido. Lo ha utilizado recién para validar el segundo despido. Pero recordemos también que en el régimen laboral de la actividad privada, los procesos de despido se rigen por el principio de inmediatez. Entonces, del 2018 no le puedes atribuir iniciar un proceso judicial en principio en el 2019, ¿no? Máxime si en la primera oportunidad que debiste imputarle no lo hiciste. Aunado a lo mencionado, la conducta hostil asumida por la demandada, por la empresa, la Corte Suprema lo califica como una conducta hostil,
como represalia del proceso de amparo seguido en su contra. Puede advertirse de la constatación policial de fecha 11 de diciembre del 2019, ampliación, anotación, en donde la autoridad policial constata que la demandante no viene desarrollando sus labores. Que realiza con anterioridad como administradora, conforme el siguiente detalle. La persona que tenemos que manifestó, eh, manifestó que ser la administradora encargada de la tienda tal, refiriéndose que su horario es de 8 a 1, de 2 a 7. Ubica una silla en el área de recepción del cliente fuera de su mostrador. O sea, a pesar que ella era administradora, estaba en el mostrador de atención al cliente. Ahí tenía su puesto de trabajo. O sea, había sido repuesta en un lugar distinto al que ocupaba antes del despido, del primer despido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluye la Corte Suprema de la evaluación de todos estos hechos y de la norma jurídica pertinente? Por consiguiente, al encontrarse acreditado que el despido sufrido por la parte actora fue como represalia del proceso judicial del paro seguido en contra de la empresa demandada y al encontrarse la demandante dentro del plazo de protección de 3 meses establecidos en el artículo 47 del Decreto Supremo 001/97-N, se ha configurado un despido nulo por la causal establecida en el inciso C del artículo 29 del Decreto Supremo 003/97-TN, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. En consecuencia, no se advierte que la Sala Superior haya infringido las normas materiales denunciadas. O sea, la Sala Superior ha resuelto bien. Disculpen, la Sala Superior no ha infringido ninguna norma de derecho material, lo que trae consigo que el recurso de casación presentado por la empresa sea infundado. En este sentido, no casaron la sentencia de vista y declararon pues infundado el recurso de la empresa. Es evidente que esta empresa sí actuó de mala fe, tuvo una conducta hostil, porque la trabajadora ganó un primer proceso judicial que ordenó su reposición y en vez de reponerla en el lugar, en su cargo habitual que era de administradora, la colocaron en mesa de partes. De cierta forma, es una conducta que manifiesta pues un acto de represalia por haber sido respuesta mediante un proceso de amparo. Es un pronunciamiento muy interesante que debemos tener en cuenta. Saludos.